El Señor les bendiga, hermanos, a todos, y los hermanos que están con nosotros allá. Que el Señor les bendiga. Sé que ya son parte de la familia del Señor. Y es un gusto para nosotros también tenerlos esta mañana aquí con nosotros. Y también a todos los que valientemente hemos estado al pie, ahora sí disponiendo nuestro corazón en todo tiempo, como conviene a todo hijo de Dios. No podemos retractarnos ahora, que son nada más principios de dolores. No hay nada de qué alarmarnos. El Señor tiene el control de todas las cosas. Lo único que como cristianos o como hijos de Dios es bueno para cada uno de nosotros que oremos los unos por los otros. Que oremos por la salvación de cada uno, por nuestra salvación. Y no oremos por tiempos mejores, porque no van a venir. No vayamos a cometer ese error, Señor, sé que vendrán tiempos mejores. No, porque entonces vamos a estar en contra de lo que el Señor dijo. Y el Señor no va a cambiar de parecer. Lo que dijo, así está establecido y va a suceder. Entonces, tal vez la curiosidad asaltó en aquel entonces los discípulos y le preguntaron, ¿qué señales habrá antes del fin? Entonces el Señor dijo, bueno, será como los días de Noé, como los días de Lot. Es decir, que no habrá aviso. Y iba en degradación cada vez más y más todas las generaciones. Y no es la excepción con nosotros. Vamos cada vez más degradándonos. Estas generaciones han estado cada vez más difíciles de contener. Y entonces nos corresponde como hijos de Dios velar por nosotros y por cada uno de nosotros y orar para que, ya sea que llegue hoy o mañana o dentro de 50 años, el tiempo y la hora en que tengamos que irnos, que no nos vayamos con las manos vacías, sino que nos vayamos preparados para el encuentro con nuestro Señor. ¿Sí? Afianzándonos de esa esperanza que el Señor dijo, que habrá resurrección para sus hijos. Esa es nuestra esperanza. Pero hay del que tiene esperanza en otra cosa, ¿verdad? Nuestra esperanza es la resurrección. Por eso somos nosotros cristianos. Entonces, hoy tenemos un acto bien especial y no solo simbólico, sino que incluye responsabilidades bien serias, porque por esa causa las generaciones se degradaron, porque hasta los hijos de Dios se olvidaron de esas responsabilidades. Entonces nosotros no vamos a cometer ese error. No, porque el diablo quiere que nosotros cometamos ese error, para después nosotros estar llorando después y mientras tanto causarle más dolor a las otras generaciones que han de venir. Pero vamos primero a meditar en la palabra del Señor y quisiera que me acompañaran al libro de Hechos. Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare?
y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó para el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahora vayamos a Hechos 17, ahí en el mismo libro, más adelante, 17, 1 al 3. Esto ya es con referencia a Pablo. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mi buen Dios, siervo inútil soy en tus manos, instrumento de barro soy en tus manos. Reconozco que el poder, la sabiduría viene de lo alto. Reconozco, Señor, tu poderío. Reconozco que solo tú tienes la facultad, Señor, de juzgarnos, de guiar nuestras vidas, de disciplinarnos. Solo tú tienes esa capacidad. Mi buen Dios, gracias a tu grande amor, nosotros hoy, como tus hijos, estamos presentes para honrarte, para bendecir tu santo nombre y para dar testimonio, Señor, que lo que creímos, Señor, lo confesamos, y que estamos, Señor, cimentados en esa verdad del santo evangelio, de la buena noticia, que no es, Señor, esta bendición terrenal, sino es la bendición que tú tienes para nosotros, Señor, en el día postrero. Muchas gracias, te bendecimos, bendice a mis hermanos. Abriré mi boca, Señor, y que tu Santo Espíritu llegue a los corazones, a nuestro entendimiento, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Muchas gracias. Sea a ti la gloria, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Lo que quiero destacar de esto es el mensaje que se predicaba desde el principio, y el mensaje que nosotros hemos escuchado todos. Donde quiera que vayamos, si se abren las Escrituras y se lee la palabra de Dios, ese es el mensaje del Señor para nosotros. Pero en Hechos capítulo 8 hay un acontecimiento allí donde dice: el eunuco era el que estaba a cargo de todas las finanzas de la reina Candace.
Y entonces, como nos pasa a nosotros hoy nosotros ya ni por curiosidad compramos una Biblia, porque cargamos en nuestro teléfono ahí, y si no escuchamos en audio podemos descargar una aplicación. Y no era la excepción en aquel entonces, ¿verdad? En aquel entonces en el comercio judío, en el comercio hebreo también estaban los pergaminos. No era algo que estaba restringido solo para los maestros de la ley o los fariseos, sino de regreso iba el eunuco ¿con qué? Con un pergamino, con una porción de las Escrituras. Pienso que tal vez este hombre le gustaba mucho la literatura, le gustaba leer. Entonces dice, iba de regreso, ¿y qué libro iba leyendo? El libro de Isaías. Sí, y había una porción que le había interesado tanto al eunuco, pero que Dios también conocía el corazón de este hombre, que de alguna forma o manera él quería entender esa verdad. Dios hace algo extraordinario que no se ve en ningún otro pasaje con Felipe. Fíjese que ni sucedió con Pablo. Con Pablo sucedieron, con Pedro sucedieron otro tipo de milagros, pero no que el Espíritu los arrebatara de un lugar a otro como lo hizo con Felipe. El Espíritu los arrebató de ese lugar donde Felipe estaba y llegó donde estaba el eunuco. Así dicen las Escrituras que sucedió. Si a ustedes les gusta informarse un poco y les gusta ver el Discovery Channel o History Channel, y ven ustedes donde los hombres empiezan a hacer investigaciones con respecto a los extraterrestres y la invasión de los seres de otros planetas en este mundo, dice, eso ha sucedido desde la antigüedad. Y uno de ellos sacó esta porción de las Escrituras de Felipe. ¿Cómo es posible que en ese entonces ya se hablaba, ellos dicen, de una teletransportación? Se teletransportó. Es lo que la ciencia está procurando de tener una alternativa hoy, como para ya no estar gastando en viajes espaciales ni nada de eso, sino teletransportarse. Entonces, hasta hoy no se han atrevido a introducirse en lo que ellos llaman en las galaxias los agujeros negros, porque dicen que posiblemente puede haber un retroceso del tiempo en sus vidas o una desintegración de la materia. Y todo este tipo de cosas que ellos empiezan a inventar ahí. Pero nosotros entendemos que fue un milagro que el Señor hizo. Acuérdense que Jesús, después de que resucitó, Él traspasaba las paredes. Sí. Estaban los judíos todos comiendo y de repente apareció Jesús entre ellos. Y les preguntó y los exhortó muy fuertemente porque no podían creerlo. Y ya estaba Jesús ahí con ellos. Era un milagro. Era algo extraordinario que solo sucedió en esta ocasión. No menciona la Biblia, a excepción de Pablo y Silas o de Pedro, cuando el ángel llega y abre las cárceles. Pero no se habla de teletransportación, sino se habla de este milagro que sucedió. Entonces, cuando llega Felipe, dice Hechos, después de que hablan y le hace todas las preguntas, le dice Felipe, abriendo su boca, dice las Escrituras, y comenzando desde esta Escritura, desde Isaías, le anunció ¿qué cosa? El Evangelio de Jesús, desde Isaías. ¿Qué había en Isaías? 500 años atrás, lo que había solo eran profecías, solo era nada más una profecía. Esto es lo que va a padecer el Hijo del Hombre. Sí, por sus llagas vamos a ser nosotros sanados, curados. El castigo de nuestra paz será sobre él. Y como oveja, dice, va a ser llevado al matadero. Y no va a abrir su boca, era nada más una profecía. Desde ahí comenzó Felipe. Después dice, le habló del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, Pedro, todos los discípulos, todos, cuando salieron a predicar, ¿qué fueron a predicar? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos, el más anciano aquí entre ustedes soy yo? Y desde que yo estaba niño, he escuchado
más de alguien hablar del Evangelio, hablar de las Escrituras, un mensaje de Dios. Hasta que llegó el momento en que le dije a alguien, mire, ya no me hable más del Evangelio, porque yo siento que usted como que me está condenando a mí. Así, yo sentí que me andaba condenando, porque yo sentía que cada vez que me hablaban, arrepiéntase, busque al Señor. Era como que alguien me estaba diciendo, bueno, ya no va a tener excusa para el día que se muera, ¿verdad? Entonces, no, mejor ya no me hablen de esto. Entonces, no sé cuántos años de vida tendrán ustedes y han escuchado siempre el mensaje. Ahora, hasta pudiera haber algún tipo de problema con el que presenta el mensaje, porque algunos presentan un mensaje más bien hablando de prosperidad. Ayer en la noche, pues esto se los voy a decir porque es público, no hay nada secreto en esto, pero ayer en la noche salió en las noticias en el 7 News, donde un predicador de una de las iglesias en California salió porque se supone que ellos deberían de estar en cuarentena toda la iglesia, porque es una iglesia multitudinaria. Pero el problema es que los hijos, la esposa, empezaron a postear fotos, que ellos andaban de vacaciones, todo, y qué bendición estar todos de vacaciones, toda la familia, y hasta el pastor tomándose fotos en la playa. Entonces investigaron cómo llegaron hasta allá, y resulta que dice que llegaron en el jet privado de la iglesia. Entonces, el problema no es que ellos estén usando el jet privado de la iglesia, sino ¿por qué? Si es de la iglesia, ¿por qué ellos lo están usando para sus vacaciones? Eso no lo está hablando el cristiano que está dentro de la iglesia, sino las noticias. Hacen más investigación y resulta que dice que recibieron no sé cuántos millones del gobierno, que supuestamente iba a ser para obras caritativas. Y entonces lo usaron para comprar ese jet privado, porque es importante que el siervo de Dios tenga un jet para irse él a predicar en otro lado. ¿Sí? Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Está la predicación detrás de todo esto. Porque si un hombre les dice a la congregación, miren hermanos, den ustedes su mejor ofrenda porque yo quiero comprar un jet para la iglesia, entonces todos se van. ¿Sí? Todos se van. Pero si se les dice a ustedes, si se les dice a la congregación, hermanos, Dios es un Dios de prosperidad, de lo mejor de usted, y que Dios se lo va a devolver, y mire, sus negocios van a ser prósperos, y empiezan a hablar de ese tipo de anuncios de prosperidad, la gente se confunde. Y entonces es posible que a ninguno de nosotros nos querrían en esas iglesias. Y ya que nos miren a nosotros ofrendando solo $1 ahí, saquen a ese, nada más está haciendo estorbo ahí. No queremos gente así. Pero que abran nuestros sobres y miran que bueno, nuestros diezmos va proporcionalmente como ganamos, como debería de ser. Si ganamos 1,000, no podemos dar solo $1, no hay que dar 100, 200. Entonces ese sí vale la pena, hermanos, siete, pase adelante. Ese no era el verdadero evangelio. Y entonces se ha torcido hoy, se ha degradado hoy. Pero no vamos a negar, hermanos, que hemos venido escuchando ese mensaje. Ahora, cuando uno piensa en esa palabra evangelio, casi todos lo conocemos. Si yo pregunto, ¿qué significa evangelio? Yo sé que alguien me va a contestar y alguien no sabe qué significa evangelio. Vamos a decir las buenas nuevas. Así, eso quiere decir el evangelio, las buenas nuevas. Entonces, dice, la verdadera raíz de esta palabra viene del griego. Y dice, evangelizo es la palabra que se utilizó originalmente en esta escritura, evangelizo, que significa anunciar buenas nuevas. Hablando específicamente del evangelio, una noticia nueva, es lo que significa el evangelio. Anunciar algo bueno es lo que significa el evangelio. Entonces, cuando Felipe se encuentra con el eunuco,
Dice, abrió su boca y le enseñó qué cosa. Le dio una buena noticia. La buena noticia que Jesús, por eso empezó desde Isaías, para decir que eso era una profecía que se cumplió en esos tiempos. Y después entonces ya le cuenta al eunuco cuál era el mensaje que Jesús dejó para todos. ¿Cuál es el mensaje que Jesús dejó para nosotros todavía? El problema es que nuestro corazón se ha engrosado mucho. Las presiones de este mundo nos han apartado. La gran comodidad que tenemos ya hizo que nuestros oídos se cierren a la buena noticia. ¿Fue bueno que Cristo muriera en la cruz por nuestros pecados? Amén, gloria a Dios. Sí, fue bueno. Eso debería de ser nuestro fundamento para buscar constantemente a Dios. Amén. Eso debería de ser, porque es una buena noticia. Si alguien predicara, hermanos, miren, ni porque ustedes están aquí, se los va a cargar el diablo y ¿quién va a querer regresar a la iglesia? No, porque ahí nos mandan siempre al diablo. ¿Qué vamos a ir a hacer ahí con ese pastor loco? No, porque no nos gustan esas malas noticias. No nos gustan las malas noticias. No son buenas las malas noticias. Nos decepcionan, nos desalientan las malas noticias. Pero el verdadero evangelio era eso, que Jesús vino a predicar. ¿Sabe qué decía Jesús? Bienaventurados los pobres de espíritu. Era una buena, ahora ya no era la profecía que se iba a cumplir, sino ya era la profecía cumplida y dando el mensaje que Dios quería, Dios el Padre quería para todas las generaciones. Jesús lo estaba hablando. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados aquellos que se arrepienten, en pocas palabras, y forman parte de este cuerpo, porque ellos recibirán consolación. Pero hay un paso que dar, y el paso siempre va a ser el arrepentimiento. Cuando el Espíritu pone en la balanza nuestra vida, es cuando nosotros tenemos que correr para tomar la decisión correcta. Cuando el Espíritu nos hace pensar que estamos faltos en muchas áreas de nuestra vida, no basta solo con decir, mi Señor, me arrepiento y punto, y mañana volvemos a seguir haciendo lo mismo. No basta. Hay que tener algo, una base en nuestro corazón, en nuestra mente, para volver otra vez a los pies de Cristo, todas las veces que nos sea posible. No solo cuando podemos, porque de lo contrario vamos a ignorar ese mensaje del evangelio como lo ignoraron los fariseos, los saduceos. Tenían al Hijo de Dios, hacía milagros, resucitaba a los muertos, pero no entendían, siguieron siendo los mismos. No entendieron, vino la esencia, Dios mismo en persona, pero no lo vieron así. Lo vieron de otra manera, inclusive sus hermanos de sangre. Los hermanos de sangre en la primera fiesta de los judíos le dijeron a Jesús, ¿y qué no vas a ir allá? Anda, mostra tu poder allá. Y dijo Jesús, no, porque mi hora no ha llegado. No ha llegado mi hora. Sus hermanos, los mismos de sangre, no tuvieron esa capacidad, aunque después dice la Biblia que Santiago fue uno de los hombres más aguerridos de esa época en la predicación del evangelio y murió como un mártir. Pero al principio no fue así. Ahora nosotros, hermanos, ¿cuántos han visto al Padre? ¿Cuántos han visto a Dios? Ni uno de nosotros. Pero creemos en el Hijo de Dios. Y porque creemos en el Hijo de Dios, deberíamos de tener esta buena noticia siempre en nuestro corazón, el Evangelio. De eso se trata el Evangelio, de la buena noticia. La buena noticia. Y ¿qué decía el Señor cuando vino a predicar? ¿Cuál era el mensaje? El mensaje que el Señor siempre decía, si por ejemplo, hay muchos, usted va a Mateo
Marcos, Lucas, Juan. Todo lo que Jesús dijo eran las buenas nuevas de la salvación. Ese era el mensaje. Entonces, cuando nosotros vamos a evangelizar, ¿qué tenemos que hacer? Que de nuestra boca salga la buena noticia de la salvación. Amén, gloria a Dios. No nada más un contentamiento pasajero. Tranquila, hermana, paciencia, le va a pasar, hermano. No. Cuando que no nos vaya a pasar lo que le pasó a los amigos de Job. Llegaron los amigos de Job: por tu pecado estás así. Arrepiéntete. Eso fue ya después, pero los primeros 7 días, dice, solo lo miraban. Ahí se imagina usted bien enfermo, con dolor de cabeza, con gripe, con tos,